Eterno Real Oviedo, eterno Cazorla y eterno capitán. ¿Qué partido nos ha brindado este extraordinario futbolista? Apoteósico. Un Real Oviedo que especialmente en la segunda parte ha demostrado ser un equipo camaleónico, amoldándose a las diferentes circunstancias del partido, adaptándose a los distintos contextos. Un Real Oviedo que en el segundo tiempo ha sabido sufrir, ha sabido aguantar, mantener el resultado y resistir a las embestidas del conjunto andaluz. Eso sí, combinándolo con momentos de buen fútbol donde el equipo estaba disfrutando y estaba logrando incomodar a la Almería. La entrada de Cazorla es clave. La entrada de Cazorla es un antes y un después en el partido. La irrupción es tremenda. El impacto que tiene en este partido de altos vuelos es brutal. ¡Qué genio! Impresionante lo de este jugador. Sin lugar a dudas cambia el partido por completo. El Oviedo es finalista, el Oviedo estará en la final de los playoffs, queda dar ese último paso para subir a la primera división del fútbol español y es evidente que con Veljko Paunovic el equipo ha pegado un cambio muy grande. Vamos con el post. Pues lo hemos logrado, el Oviedo llega a la final, ha eliminado al Almería, que al principio de temporada era el gran favorito para hacerse con el título de liga, para ser el líder de la liga Hypermotion. En estos playoffs mucha gente le daba como favorito. Todos sabíamos que era el hueso más duro de roer, probablemente el equipo más duro. El año pasado el Real Oviedo tuvo que enfrentarse al Español en la final. Que más o menos el Almería y el Español se pueden asemejar un poquito. Y me refiero al Español del año pasado. Ya que este equipo catalán el año pasado era el gran candidato para hacerse con el primer puesto. Finalmente subió a primera, pero teniendo que jugar los playoffs. Y parecía que el Almería podía hacer algo parecido. Falló en la liga regular no cumplió con los objetivos, pero le quedaba todavía la oportunidad de salir vencedor en los playoffs. Pero se ha tenido que enfrentar a un equipo muy duro, a un equipo que sabe competir muy bien, y sobre todo desde que está Paunovic en el banquillo, desde que ha llegado el técnico serbio. El Oviedo sigue invicto, sigue sin perder, no conoce la derrota. En vídeos anteriores habíamos comentado cómo el Oviedo siempre se había adelantado, nunca había ido por debajo en el marcador. Y una de las incógnitas podía ser qué pasaría cuando esto sucediese, cuando el rival se adelantase en el marcador y el Oviedo fuese por debajo. Pues señores y señoras, esto es lo que ha pasado. Ha dado igual. Ni eso ha podido con el Oviedo. El Real Oviedo fue capaz de empatar la eliminatoria con un gol de Cazorla impresionante de falta. El primero de Cazorla de falta con la camiseta del Real Oviedo. Lo estábamos deseando. Cada vez que había una falta, sobre todo en el Tartiere, la gente tenía ganas de ver ese gol. Y por fin se ha cumplido en uno de los partidos más importantes de los últimos años. Uno de los goles más importantes para Cazorla. Al menos con la camiseta del Real Oviedo. Con la pierna zurda. Con la menos buena, porque hay que decir que Santi Cazorla es diestro. Aunque bueno, es ambidiestro y ya sabemos el manejo que tiene de las dos piernas. Súper habilidoso este futbolista. En rueda de prensa, en una entrevista que le hicieron en el partidazo de COPE ayer, anoche, dijo que, bueno, como sabéis, Cazorla ha tenido muchas lesiones, le tuvieron que quitar, por decirlo de una manera, piezas de la pierna derecha, partes de esa pierna derecha, y él dijo que esto ha provocado que muchas veces tenga que golpear con la pierna izquierda, porque con la pierna derecha ya no es capaz, pues, de meterle tanta velocidad porque no tiene tanta fuerza en esa pierna. Esto nos habla también un poco de por qué a veces Cazorla a lo mejor no acaba de definir ciertas acciones. Porque a lo mejor le obliga estas molestias que ha tenido en el pasado a tener que acomodarse el balón hacia esa pierna izquierda. Que es impresionante, ¿no?
que golpea con la izquierda o con la derecha. Pocos jugadores son capaces de hacer esto. Y ya no os digo en segunda división. Déjate de Luis Suárez, déjate de Melamed, déjate de Melero. Aquí el líder, el capo de esta categoría es Santi Cazorla. Por su elegancia, por su clase, por su técnica. Es brutal la magia que desprende de sus botas este futbolista. Ya lo elogié en el último partido. Frente a la Almería también, en la ida, que para mí fue uno de los mejores del partido. Se habló mucho de Nacho Vidal y es entendible, es comprensible, ¿no? Hizo un partidazo el lateral del Real Oviedo, pero otro de los nombres había sido Cazorla, por todo lo que le aporta al Real Oviedo. En el día de ayer, Cazorla salió, nada más empezar la segunda parte, después del descanso, y él solito cambió el partido. Evidentemente que la actitud de los compañeros también ayudó. El equipo empezó a estar más inspirado, más cómodo sobre el césped. Pero en gran parte fue por el capitán, por Santi Cazorla, por el entendimiento del juego que tiene, la comprensión que en esta segunda división no la tiene nadie. Cómo ayuda al Oviedo a madurar la jugada, a darle mucho más sentido al juego, a encontrar espacios, esos resquicios, a combinar, a ayudar al equipo en el juego asociativo, a encontrar a Hassan. Muchísimas veces, innumerables veces, un Hassan que desbordó no sé cuántas veces, un Cazorla que le da mucho más sentido a todo, que ayuda a que el equipo tenga más armonía, a que esté más sincronizado, un Cazorla que le da forma a todo. Es impresionante lo de este jugador que a sus 40 años siga rindiendo a este nivel, porque perfectamente podría jugar en primera división, porque piensa súper rápido, porque ejecuta cada acción. Es que es impresionante, repito, brutal lo de este jugador. Quiero hablar de más jugadores y no solo hay que hablar de Cazorla, hay que hablar también del nivel defensivo del equipo, porque vimos una primera parte donde el Real Oviedo las estaba pasando canutas, donde el Real Oviedo dio la sensación de que estaba siendo superado por el Almería. En la segunda parte cambia, pero el equipo no salió nada bien en ese primer tiempo. Daba la sensación de que estaba especulando un poquito, de que estaba escatimando, de que estaba dudando, de que no sabía qué hacer. En la presión no acababa de encontrar ese equilibrio. La Almería, la verdad que en la primera parte tiene momentos donde combina bastante bien, tanto por carril central como por el exterior, como por las bandas. Vimos cómo el Almería salía con 3 centrales y carrileros. Un Arnaud Puigmal que salía en la banda derecha y que, por ejemplo, en el partido de ida hizo daño por esa banda. Y en este encuentro no ha podido con Raín. A lo mejor estamos hablando del mejor partido de Raín desde que está en el Oviedo. Y sobre todo viendo la exigencia de este encuentro. Era un partido súper importante para el Real Oviedo. Y un encuentro de esta índole tiene mucho mérito lo que ha hecho el lateral de Níger, Raïn Alassane, que ha estado impecable, prácticamente intachable. Se le pueden recriminar, pues no se le puede recriminar prácticamente nada a este lateral. Ha hecho a nivel defensivo uno de los mejores partidos, apenas ha fallado, apenas ha cometido errores y luego ofensivamente ha seguido aportando acciones. Por ejemplo, hay un gol que le anulan al Real Oviedo en la segunda parte por muy poco, creo que es milimétrico, ese gol que le anulan al Oviedo por fuera de juego, donde Raín realiza una incursión tremenda por el costado izquierdo, pero es que eso se repitió varias veces a lo largo del partido. Y luego era capaz de volver hacia atrás, de replegar y de vigilar su espalda. Hay que hablar de este chico, porque fue un jugador que fue muy criticado, y hay argumentos y hubo motivos para hacerlo, pero el cambio que ha pegado es bastante grande y se ha consolidado en el 11. Y ya no es solo Raín, es Nacho Vidal, que en este partido pues no te ha marcado los 2 goles del otro día, pero el nivel que ha mostrado es muy bueno. Es tremendo. Ha hecho un gran partido Nacho Vidal a nivel defensivo. Apenas le han rebasado. En este partido probablemente a nivel defensivo ha sido más exigido. Le han intentado buscar más porque la Almería sabía que tenía que ir a por el partido. Tenía que ganarlo sí o sí o si no quedaba fuera. Entonces eso ha hecho que Nacho Vidal tenga que estar mucho más pendiente a nivel defensivo a la hora de hacer ese balance defensivo, etc. Y es que apenas le han superado.
Luego ofensivamente sigue aportando a la hora de asociarse, un futbolista bastante inteligente, que entiende bastante bien el juego, que aparece por carril central, por esos pasillos, por el interior y por fuera, asociándose con Hassan. Muy buen partido de Nacho Vidal. Y hemos visto en líneas generales a un equipo muy rocoso. Y sobre todo quiero destacar en esa primera parte, donde el Real Oviedo no estaba nada cómodo, a la defensa. Vimos a un equipo rocoso atrás. Sobre todo destacar a los 4, a Raín, a Calvo, a Costas, a Nacho Vidal, bueno, y a Aarón. Aarón porque no ha concedido, no ha dejado ninguna oportunidad, ningún error en general, Solo recuerdo un pase al medio que es malo y lo demás lo ha solventado muy bien, no ha cometido errores y es que el Real Oviedo cuenta con un gran portero. No ha concedido ocasiones y eso es muy importante, la seguridad que transmite, esa fiabilidad que acaba dando tranquilidad a la zaga del Real Oviedo y al equipo en general. En la segunda parte, evidentemente no es solo mérito de los defensas, ¿no? Y del portero, que el equipo más o menos aguantase, ¿no? Con ese 1-0, que no le valía al Real Oviedo. Queríamos el empate como mínimo, ¿no? Para no tener que ir a la prórroga. Hay futbolistas que ayudan también y aparecen en la ecuación, como Colombato, como Siva y como todos, ¿no? Pero hay jugadores que aportan algo más en este sentido, ¿no? A la hora de defender. Un Jaime Suárez que en esta eliminatoria es uno de los señalados, el principal señalado, los focos apuntan hacia él por el mal rendimiento que ha dado, porque en el partido de ida hizo un encuentro muy discreto, pasó desapercibido y además cometió 2 errores, diría, en el gol de la ida. Primero por la pérdida de balón y luego porque no está contundente en el área. Pues en este partido vuelve a aparecer, porque hace el penalti él, por la mano, abre demasiado esas manos, es un error que no debe cometer Jaime Suárez y es el gran señalado de esta eliminatoria. No hay que sentenciarle, pero tiene que hacérselo mirar este futbolista madrileño que tiene bastante calidad. Y esto es así. Cazorla entra por Suárez y el partido cambia por completo. Un Real Oviedo que en la primera parte pues le estaba costando el conectar entre líneas, no encontraba a Alemão. Un Alemão que ya sale en la segunda parte por Fede Viñas, ya luego hablaremos de Fede Viñas, y un Alemão que para mí Paunovic lo quita cuando está dejando los mejores detalles, cuando se está empezando a encontrar más cómodo el delantero brasileño, a ganar más duelos, a participar más. La entrada de Fede Viñas creo que también ayuda al equipo porque sigue ganando duelos y porque creo que tiene más en el punto de mira la portería el delantero uruguayo. De hecho marca un gol, como dije antes, que es un golazo, como la pega al control y la especie de volea esa que pega, que es muy buena. Y da la sensación de que tiene algo más de colmillo en este partido, al menos Fede Viñas. Luego hay 2 acciones de Hassan, que por ejemplo se va por la banda y hay 2 balones que van por el área pequeña y que no hay nadie ahí para rematar, y ahí sí que sí, se le puede pedir algo más a Fede Viñas. El partido de Hassan es buenísimo, es un partidazo de Hassan. La segunda parte, que bien ha interpretado los espacios, cómo marca la diferencia a la hora de conducir y de atacar la espalda de los laterales y de los jugadores de banda de la Almería. Hay que elogiar a este futbolista porque fue un futbolista criticado al inicio y ahora es una pieza fundamental para Veljko Paunovic, cómo desarma a las defensas de los rivales. Ha estado excelso Hassan, un arma importantísima para el Real Oviedo. Ha dejado sentado, pero literal, 2 veces más o menos a jugadores de la Almería por la banda. Te ha dado oxígeno, ha corrido mucho, ha sprintado y te ha aportado una barbaridad. Luego Quasi Sivo, que ha logrado interponerse varias veces en el camino de los jugadores de la Almería. Buen partido de Sivo, que ha jugado los 90 minutos, Colombato con esa raza, con ese pundonor, en la segunda parte apareciendo más. Al final, lo que dije antes, ¿no? Cazorla le da mucho más sentido a todo y hace que haya más armonía. Y eso beneficia a todo el mundo. Un Ilia Chaira que para mí me gustó mucho cómo empezó esos primeros 15 minutos, muy metido en el partido, enfocado, centrado, ayudando mucho a Raín. Y esto en general ha ayudado mucho a Raín a la hora de defender. Sabemos el compromiso de este chico, de Ilia Chaira a la hora de defender, que es un futbolista con mucha determinación a la hora de atacar, pero también a la hora de defender. Y esto es muy difícil de encontrar en el mercado, que un jugador talentoso te haga estas 2 cosas, y Elías lo hace. Creo que a nivel ofensivo se ha ido
diluyendo a medida que pasaban los minutos. Ya luego se han producido ciertos cambios y el equipo ha logrado pues mantener la estructura, eso sí, un sistema diferente, pero ha logrado mantener el resultado y llevarse la victoria, bueno, el empate que les sirve para pasar a la final. Qué importante fue ese gol de Nacho Vidal al final, en el tiempo de descuento en el campo de la Almería. Espectacular. Hay que aplaudir también al Carlos Tartiere, a la afición. Eso fue una olla a presión. Increíble cómo aprieta el estadio, cómo aprieta a la gente. Y es que a mí me dio la sensación de que el Almería en la segunda parte se estaba sintiendo como acongojado, ¿no? Que le estaba intimidando esa situación de que el Oviedo empezaba a dominar más. En la segunda parte el Real Oviedo tiene menos el balón que en la primera, pero cuando tiene el balón hace daño de verdad. Le cuesta menos aproximarse al área del rival. De hecho, penetra, o da la sensación de que penetra mucho más en el área que la Almería en esa segunda parte, y dio más sensación de peligro. Y sobre todo porque la Almería es un equipo más vulnerable, mucho más vulnerable. Y al Oviedo es muy difícil de romper. Le cuesta a la Almería encontrar esas grietas, esos espacios entre los defensores del Real Oviedo. Es una de las grandes virtudes de este equipo. La estructura a nivel defensivo es un cambio bastante grande y que ha hecho que este equipo pues sea ahora un equipo ganador. Sea un equipo ganador y que puede ganarle a cualquiera. Vamos ahora con las estadísticas del partido en este 1-1. Aquí vemos el gráfico de ocasiones, vemos cómo el Almería pues tuvo más, un palo y un larguero. Vaya derechazo que pegó Edgar en la segunda parte, prácticamente al final, que dio en el larguero, susto tremendo para los aficionados carballones. Cómo se vivió. Luego un palo, me parece que es de Lázaro, que a lo mejor si está Luis Suárez, el partido cambia. Si está Luis Suárez, a lo mejor te vas a la prórroga, ¿no? Porque Luis Suárez a lo mejor te engancha una en Almería y otra aquí. Pero bueno, son circunstancias. Hay una cosa que no me ha parecido bien, y esto tengo que decirlo. No me ha parecido bien que después de la derrota el entrenador de la Almería, Rubi, diga que la competición está adulterada. Mira, Rubi, creo que hay que saber perder, hay que saber ganar también, pero los clubes aprueban esto al principio de temporada, saben que esto puede pasar, y el Almería lo sabía. Sabía que Marc Pubil es un chico que fue a los Juegos Olímpicos con la selección española, que es habitual y que probablemente en el tramo final lo iban a perder en caso de que no subiesen directamente. Y con Luis Suárez también, bueno, era algo que podía pasar y sabía. Por lo tanto, la competición no está adulterada. Estás diciendo que está corrompida, que hay corrupción, y eso no es cierto. Que es un error atroz, que a este problema se le debe encontrar una solución. Totalmente de acuerdo. Pero Rubio, hay que saber perder, y poner esas excusitas es de no ser un buen perdedor. Que entiendo que sea difícil asumir, pero toca pechugar, toca asumir esto de la mejor manera posible y suerte para la próxima vez. Entiendo que para la afición de Almería es un momento duro, un varapalo, una situación pues complicada. Me pongo en su lugar y serían días muy duros. Ánimo a la afición de la Almería, tiene un equipazo y el año que viene probablemente estén dando guerra otra vez. Ánimo a la afición de Almería, pero creo que esas no son las formas de actuar en rueda de prensa por parte de Rubi. Creo que no son las formas en las que tiene que hablar un entrenador, y creo que es más bien para hacer autocrítica, porque no subir con un equipo como este, de esta magnitud, es un fracaso. Es un fracaso y es un chasco para la afición de Almería. Ahora sí que sí, vamos, no me enrollo más y vamos con las estadísticas del partido. Empezamos por la posesión, 39% de posesión para el Real Oviedo, 61% para Almería. En la primera son 44-56 y en la segunda un 35-65. Pero es que en la segunda parte el Real Oviedo da sensación de más peligro porque es capaz de mover mejor el balón, de asociarse mejor que el Almería y sobre todo de combinar mejor en zona de tres cuartos y de tener a un futbolista como Hassan que es capaz de desarmarte a la defensa, de tener un futbolista como Colombato que es capaz de hacer desplazamientos increíbles, de encontrar soluciones en el juego, de encontrar alternativas. Y eso de Almería, al menos en el día de ayer, en el día de este partido, pues no fue capaz de tener a esos futbolistas.
Ocasiones claras 0-1, tiros totales 9-15, paradas 5-4. Muy buen partido Aarón, lo dije antes, seguridad que nos da brutal. Saques de esquina 4-5, faltas 9-9, es que está bastante igualado. Aunque tuviesen bastante más la posesión en el Almería, está bastante igualado. Entradas 13-12, tiros libres 9-8, tarjetas amarillas 2-2 y tiros a puerta 5-6. Números que tampoco es que estén muy descompensados, más o menos está igualado. Esto nos habla de que el Real Oviedo teniendo menos la pelota fue capaz de intimidar en momentos a la Almería y de generar situaciones de peligro. Vamos a repasar ahora algunas estadísticas del partido. Por ejemplo, pases precisos, podemos ver a Chumi con 95% de precisión, Edgar González 94%, duelos ganados. Normalmente suele encabezar la lista o aparecer muy arriba Alemão, en este partido no sale, no ha tenido su mejor día el delantero brasileño, lo lleva sin tener varias jornadas, pero especialmente en este partido. Como dije antes, en la segunda parte empezó a aparecer más. Lázaro fue el futbolista que más duelos disputó, 11, y el segundo que más ganó, 4. Le supera a Gonzalo Melero con 7 duelos ganados. Seguimos. Tiros a puerta, Lopi realiza 3, Gonzalo Melero 2, Cazorla 1. Regates intentados, Hassan 6 y completados 4, el que más, El que más y normal, porque cómo desequilibró, cómo aportó profundidad, cómo desbordó en este partido Hassan, especialmente como dije antes, en la segunda parte, pues le aportó mucho al equipo en este sentido. Acciones defensivas, el que más, Dani Calvo con 8, le sigue Chumi y David Costas con 7, despejes, Dani Calvo vuelve a encabezar la lista con 7, tiros bloqueados, Chumi 1, Dani Calvo 1, pases, pues el que más toques dio fue Chumi con 88, Edgar con 77, vemos aquí un poquito ya más retrasados a los defensores del Real Oviedo, que normalmente suelen estar más adelante, suelen estar pues más arriba. Pases precisos ya lo hablamos antes, pases clave, Nico Melamed 3, Gonzalo Melero 2, Santi Cazorla 2, Nacho Vidal 2, es que Nacho Vidal aporta mucho, ayuda a que el juego del Real Oviedo sea rico tácticamente o que mejore en este sentido, tampoco es que sea una riqueza táctica inmensa, pero sí que Nacho Vidal ayuda en este sentido. Centros acertados, Hassan realizó 5, 1 fue con éxito, pases largos acertados, Aarón 16 de 10. Bueno, esto es lo que fue un poquito el partido. Mira, Aarón Iskandel 5 paradas y Fernando Martínez 4. Estos son un poco las estadísticas. Un Real Oviedo que salía con ese 4-3-3. La sorpresa de Ilia Chaira. Fede Viñas luego salió en la segunda parte, que se puede considerar también como una sorpresa eso, ¿no? Porque pensamos que a lo mejor pues no iba a jugar. Y la verdad, bueno, que los dos aportaron algo. Fede Viñas en la segunda parte ayudó con ese cambio. Veamos los cambios: Cazorla, Fede Viñas, Oyer Luengo, César de la Hoz y Francisco Partillo, estos dos ya al final. Y por parte de Almería, Alejandro Pozo, Centelles, Leo Batistao, Marco Milavanovic y Rachad Fetal. Y bueno, esto sería más o menos un análisis de lo que fue el partido. Espero que os haya gustado. Y con esto dejamos el vídeo de hoy. Acordaos de suscribiros, darle like y darle a la campanita. Nos vemos a la próxima.